Listo. Vamos ahora a desarrollar un límite lateral, que es el ejercicio 3.3 de la guía 15. Para esto utilizamos la definición del límite, que es reemplazar el valor de aquí donde estén las letras x, quedándonos así raíz de 25 menos 5 al cuadrado sobre 5 menos 5. En el numerador, como podemos ver, nos quedaría raíz de 25 menos 25 y en el denominador nos queda 0. En la parte de arriba, 25 menos 25 se elimina y la raíz de 0 es 0. Por lo tanto, es un límite por el momento indeterminado. Para levantar esa indeterminación, lo que vamos a hacer es utilizar artificios matemáticos para cambiarle un poco a esta función. Lo primero que vamos a utilizar es el artificio matemático del factoreo, ¿verdad? En donde nosotros podemos dejar dentro de esa raíz a esta expresión, pero factorada. Esta es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se factora eso? La raíz del primero más la raíz del segundo multiplicado por la raíz del primero menos la raíz del segundo. Ahora, en la parte de abajo, como podemos ver, tenemos x menos 5, pero arriba ya me está quedando en cambio un 5 menos x. Para acomodarle, ya vamos viendo que se nos va a poder simplificar. Lo que vamos a hacer es intercambiar estos signos, pero cuando se intercambian esos signos, le pongo un menos a toda la fracción. Entonces, poniéndole un menos a toda la fracción, ya le puedo poner abajo como x menos 5. Ahora lo que voy a hacer es introducir dentro de la raíz al denominador. La única posibilidad para esto es sacarle la misma raíz, pero también le elevo al cuadrado. De esta manera no le estoy alterando a la expresión. Ahora sí, me quedaría el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda y de una sola raíz, porque ya le puedo meter, ¿verdad? Y tenemos 5 más x y 5 menos x sobre 5 menos x al cuadrado. ¿Cómo se levantaba una determinación? Recordemos, eliminando un término de arriba con uno de abajo. Y ya lo hemos conseguido, miren. 5 menos x se elimina con este cuadrado. Entonces, me queda finalmente el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda de la raíz de 5 más x sobre 5 menos x. Ahora sí vamos a evaluar el límite, ¿verdad? Reemplazamos el 5, nos quedaría raíz de 5 más 5 sobre 5 menos 5. ¿Listo? En la parte de arriba entonces me quedaría 5 más 5, 10. Y en la parte de abajo, 5 menos 5, 0. Dándonos entonces una fracción dividido para 0, ¿no es cierto? Pero eso es infinito. Pero recordemos nuevamente que en límites laterales existe el más infinito y el menos infinito. Para eso necesito determinar el signo. ¿Cómo determino el signo? Voy a copiarle a la función ¿listo? Y voy a utilizar un valor que esté del 5 un poquito hacia la izquierda, porque aquí me indica que es del 5 a la izquierda, ¿no es cierto? A la izquierda del 5 está, por ejemplo, el 4.9, ¿verdad? Entonces, me quedaría menos raíz, en este caso de 5 más 4.9 y 5 menos 4.9. Recordemos que lo único que me interesa de esta parte es el signo. Tenemos menos raíz, el resultado de estos dos me quedan positivo porque son dos números positivos. En esta resta me queda positivo porque el 5 es mayor. Listo. Positivo dividido para positivo, pues me queda la raíz de un número positivo, ¿verdad? Y la raíz de un número positivo también es positiva, pero como tenía un menos antes, menos por más me da menos. Lo que me interesa, recuerden, es el signo. Entonces, el resultado de este infinito es negativo, tomando en cuenta que en todas estas raíces teníamos el signo negativo.